Buen día, jóvenes. Continuando con nuestras clases, el día de hoy tenemos que empezar a hablar de el primer tiempo gramatical, es decir, hablar del verbo, ¿no? El verbo y su conjugación. El verbo como núcleo fundamental de una oración, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar hoy día y hablar del presente simple, ¿ok? El presente simple, ¿no? Es un tiempo gramatical que lo utilizamos dentro de un contexto pues bastante eh, amplio, se podría decir de alguna manera, ¿no? O sea, no solamente es entender la gramática, sino también el uso, ¿no? Cómo lo entendemos y cómo lo vamos a trabajar de la mejor forma posible, ¿ok? Entonces ya sabemos, y tengan presente esto, el verbo es núcleo fundamental de la oración, tanto en inglés como en español. Ahora bien, la diferencia es que el verbo en español tiene algunas características muy específicas en cuanto a su conjugación, ¿no? Eh, el verbo en inglés se conjuga de una manera simple, sencilla, ¿no? Nada complicado, nada difícil en realidad, ¿no? Mientras que en español la conjugación es un rasgo característico bastante complejo, ¿no? Complejo porque no sigue ninguna regla. En el idioma inglés sí se sigue una regla, ¿no? Entonces, el presente simple como tiempo gramatical, ¿ok? Pero hoy día vamos a ver solamente el presente simple afirmativo. La próxima clase continuaremos hablando de este presente simple en sus formas negativas y preguntas, ¿no? Adicionalmente, el presente simple vamos a ver también y hablar de los adverbios de frecuencia, adverbios of frequency, ¿no? Estos adverbios que están muy ligados e íntimamente vinculados al presente simple como tiempo gramatical, ¿no? Se usa mucho, están muy conectados entre sí. Entonces, también es una herramienta que ayuda a identificarlo rápidamente y sin mayor dificultad, básicamente en el tema de la gramática y por la forma como los evalúan, ¿no? Como viene su examen de admisión. Y eso también ayuda bastante, ¿no? Si los reconocemos, los identificamos, mejor aún los conocemos, si los estructuramos bien, es una buena forma de entender y comprender ese tiempo gramatical. ¿Okay? Sobre todo en la forma como los evalúa. ¿De acuerdo? So, the simple present, or present simple, es lo mismo. ¿Okay? Presente simple, las ambas formas es lo mismo. ¿Okay? Uses of the simple present, los usos del presente simple, ¿ya? Antes de ver la gramática, vamos a ver cómo lo usamos, cómo lo entendemos. Primero, the simple present can be used to refer to actions which occur at regular intervals. ¿Okay? El presente simple puede ser usado para referirse a acciones las cuales ocurren en intervalos regulares. ¿Qué quiere decir esto? El presente simple lo usamos para hablar de acciones que suceden de manera constante, permanente. ¿Okay? Un buen periodo de tiempo, obviamente dentro del presente, ¿no? Hablamos también de acciones genéricas, ¿no? Todo lo genérico, ahí usamos al presente simple. Lo que de una manera sucede de una manera constante, regular, permanente en nuestra vida, en nuestras actividades diarias, ¿ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Rita teaches English at Colegio Bertis 3 times a week, ¿ok? ¿No? Como por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, una persona trabaja o enseña, un profesor en este caso enseña en un lugar de manera regular, ¿sí? De manera muy regular. ¿Sí? Entonces, en este caso, 3 veces a la semana. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Como profesora, ¿no? Otro ejemplo. Anne sings in the school choir, ¿ok? Ana canta, ¿no? En la escuela, en el coro del colegio o de la escuela, ¿ok? Ahí lo entendemos claramente, ¿no? Que cante en el coro de la escuela, del colegio, ¿ok? Lo hace de manera regular, ¿ok? Como parte de sus actividades diarias o académicas, quizás, ¿no? Entonces lo entendemos de esa forma, ¿ok? Seguimos. Daniel always sleep during his math class, ¿ok? Daniel siempre duerme durante sus clases de matemática. Bueno, no le resulta aburrido, no le gustan los números, ¿no? ¿Okay? Es algo que hace constantemente, ¿no? Lo hace siempre, ¿no? Ahí va la figura, do not disturb, ¿no? No molestar. ¿Eh? Bueno, no le gustan los números o le aburre, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a entender a este presente simple, ¿ok? Por ejemplo, she usually works on her basket after dinner, ¿no? Ella usualmente trabaja en su cesto, o sea, está tejiendo un cesto, ¿no? Después de la cena. Después de la cena se pone a trabajar. Lo hace siempre, de una manera regular, de una manera constante. He usually drinks tea after a meal. Él usualmente toma té o bebe té después de una comida, ¿no? Una cuestión
rutinaria, una cuestión constante, una cuestión de costumbre. ¿Ok? Entonces lo vemos de esa manera, ¿no? They go to a dance every Sunday, ¿no? Ellos van a un baile, a una fiesta, a un baile, cada domingo, todos los domingos. ¿Ok? No lo hacen de manera regular, constante, ¿no? Ese es el presente simple. They take a walk with their son every day, ¿no? Ellos pasean, caminan, ¿no? Con su hijo todos los días, cada día. ¿Ok? Acciones regulares, acciones constantes, acciones permanentes, acciones en la rutina, hábitos y costumbres. Eso es el presente simple, es lo que estamos revisando ahora. ¿Ok? Más ejemplos. ¿Ok? A ver, fíjense, ven, ahí tenemos esto, ¿no? La acción, run every day, ¿no? He runs to school every day. Él corre al colegio todos los días. La tarde también tiene la costumbre de levantarse tarde, por cierto, una muy mala costumbre, ¿no? O siempre anda apurado, a veces también una mala costumbre, ¿ok? Pero bueno, costumbre al fin, ¿ok? Dicen, do every day, ¿no? She does her homework every day. Ella hace su tarea todos los días, cada día, ¿no? Fíjense, y así lo entendemos, ¿no? Fíjense los verbos, fíjense cómo estamos estructurando, ¿no? He doesn't do his homework every day, ¿no? Él no hace su tarea todos los días, ¿no? De forma negativa, ¿ok? Vamos adelantando a esos temas. Aquí hay más acciones, más ejemplos, ¿ok? A ver. She doesn't like school. A ella no le gusta el colegio. Bueno, hay personas que no les gusta, no nacieron para eso, simplemente les desagrada, ¿no? ¿Ok? He gets an A plus on every quiz, ¿no? Él sacó una A más en cada examen, su examen. Bueno, un chico muy inteligente seguramente, entonces como costumbre y como hábito de manera permanente, siempre saca buenas notas, ¿ok? Así lo entendemos, ¿no? ¿Ok? He always listens to the teacher, ¿no? Él siempre escucha, siempre toma atención, escucha a su profesor, a su maestro. ¿Ok? Aquí están, ¿ven? Entonces, ahí están, ¿no? Ahí están los saberes de frecuencia como always, hemos visto por ahí, ¿no? Algunos usually. Entonces, lo que vamos a hablar también ahora, vamos a revisar. ¿Ok? Más ejemplos. I always make a snowman in the winter, ¿no? Yo siempre hago un muñeco de nieve en el invierno. Parte de su rutina, parte de lo que hace siempre, ¿no? Él dice, I don't, yo no, ¿no? Él no hace muñecos de nieve, ¿no? I throw snowballs, ¿no? Yo arrojo bolas de nieve, ¿no? Las lanza, ¿no? Fíjense. Bueno, obviamente los amigos, ¿no? A modo de juego, de chiste. Pero es lo que hacen estas personas, estos niños lo hacen todos los inviernos, ¿no? Cuando cae nieve en sus ciudades, ¿ok? Entonces, eso es el presente simple. Hábitos, costumbres, rutinas, ¿ok? I always eat a lot of candy. Dice, ¿no? Yo siempre como muchos caramelos. ¿Ok? ¿No? I don't, dice yo, no. I always brush my teeth. Yo siempre cepillo mis dientes, ¿no? Buenos hábitos, buenas costumbres. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, de esa manera identificamos a este presente simple. Segundo uso. The simple present is also used in stating general truths. ¿Ok? Usamos el presente simple es también usado para oraciones verdaderas genéricas, ¿no? Todo lo que es genérico es verdad y es cierto, de alguna manera, ¿ok? Por ejemplo, la ciencia se describe en el presente simple, ¿ok? Utiliza esta estructura, ¿no? Por ejemplo, the earth goes around the sun. La Tierra va o la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Es una verdad, es una verdad, es una cuestión genérica, es una cuestión comprobada por la ciencia. ¿Okay? Allí usamos al presente simple. De esta manera lo entendemos. ¿Okay? Fíjense la gramática que vamos a revisar justamente ahora, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol. Es una constante, es algo permanente, es una verdad universal, ¿no? Las ideas genéricas apoyadas en este caso por la ciencia. La ciencia, como es una verdad, utiliza generalmente sus descripciones el presente simple. ¿Okay? Por ejemplo, birds fly. Las aves vuelan. ¿Okay? Y eso lo sabemos todos, ¿no? De forma genérica. Bueno, hay algunas aves que no lo hacen, bueno, características muy, muy particulares, pero en línea general las aves vuelan. ¿Okay? Y así lo entendemos. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Okay? Water freezes at 32 degrees Fahrenheit, obviamente, ¿no? ¿Okay? El agua se congela a 32 grados Fahrenheit, ¿no? Estamos en el sistema eh, norteamericano, europeo, ¿ok? El agua se congela a 32 grados. Es una verdad, en este caso, en nuestro caso sería 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, es una verdad concreta, es la ciencia, ¿no? Triangles have three sides. Los triángulos tienen
tres lados, son triángulos, ¿no es cierto? ¿Okay? Eso no va a cambiar nunca, no es una verdad, es una cuestión que siempre, nunca va a cambiar. ¿Okay? In addition, the simple present is used when referring to printed material and when describing events portrayed in a book, film, or other work of art. Además, ¿no? Adicionalmente, además, el presente simple es usado cuando se refiere a material impreso y cuando se describen eventos en las portadas de un libro, de una película u otro trabajo de arte. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Este es un evento, ¿no? De la fuente de la CNN, ¿no? NASA starts countdown to Mars mission, ¿no? La NASA empieza la cuenta regresiva para la misión a Marte, ¿no? Como una noticia, ¿ok? Usa el presente simple, ¿de acuerdo? Formation of the simple present. ¿Cómo se forma el presente simple? Vamos con la gramática. The simple present is formed from the verb infinitive of the verb. ¿Okay? El presente simple se forma con la forma base del verbo, ¿no? Verb infinitive es otra cosa que decir la forma base del verbo. Es decir, el verbo sin ningún tipo de cambio. No lo modifiques. Vamos a ver ahora de qué se trata eso. As shown in the following example, como se muestra en estos ejemplos, ¿no? The verb infinitive of a verb consists of the infinitive without the word to. El verbo infinitivo, ¿no? El verbo infinitive, okay, la forma base, consiste en el verbo infinitivo sin la palabra to, o sea, la preposición to. ¿Ok? Miren, ve. Eso es una forma de describirlo gramaticalmente. Lo vamos a hacer más sencillo, ¿ya? Esta es la forma infinitiva del verbo. ¿Ok? To be, to walk, to work, por ejemplo, ¿ya? Infinitiva del verbo. Este es el verbo infinitive, también conocido como base form of the verb, la forma base del verbo, ¿no? La forma base es el infinitivo sin el to. Le elimina el to, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es gramatical, significan lo mismo, no hay mayor diferencia en cuanto. El uso es 100% gramatical, ¿por qué? En algunos puntos de la gramática me va a decir, usa el verbo en forma infinitivo, este es el infinitivo, con el to. Usa el verbo en forma base, o el verbo infinitive, sin el to. Nada más, esa es la diferencia, ¿ok? El verbo es tal cual el mismo, ¿ok? For example, the simple present of the verb to work is conjugated as follows, ¿no? Por ejemplo, el presente simple, el verbo to work, forma infinitiva, es conjugado como, a continuación, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Ya conocemos a los sujetos, I, you, he, she, it, we, you, que juega los papeles, and they, ¿no? Work. Fíjense, con los sujetos I, you, we and they, I work, you work, we work, they work. El verbo no cambia. Mantiene su forma base, sin ningún tipo de modificación, ¿ok? Mientras que con los sujetos he, she, it, le agregamos S al verbo. Works. Y que suene ya también la pronunciación, ¿ok? Regla gramatical, ¿ok? La gramática se trabaja de esta forma, ¿ok? En inglés. Por eso la conjugación es muy sencilla. En español tenemos otras formas y se cabe mencionar reglas diferentes, ¿no? Okay. The form of the verb used with the subject he, she, and it is generally referred to as a third person singular. La forma del verbo usado en los sujetos he, she, it, tercera persona del singular, es generalmente referido, ¿okay? Como tercera persona del singular. He, she, it es la tercera persona del singular. Allí van enfocadas las reglas gramaticales para conjugar al verbo en el presente simple. ¿De qué forma? Regla genérica, agrégale S al verbo. Con los demás sujetos, no te preocupes, no modifiques nada. ¿Okay? Spelling rules for a third person singular. Las reglas, ¿no? Para tercera persona del singular. Es decir, le agregamos S al verbo, de acuerdo. Pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? ¿Okay? Some verbs change their spelling by just adding S to their verb infinitive. Algunos verbos cambian su forma de escritura, no solamente agregando la S al verbo en forma base. ¿Okay? Por ejemplo, ¿okay? Work, ¿no? Show, agrégale S nada más. ¿Okay? When the verb, ¿okay? A ver, cualquier verbo, la mayoría de verbos en realidad. ¿eh? When a verb ends in Y, preceded by a vowel, just add S. Cuando el verbo termine en una Y o Y, ¿okay? Precedida por una vocal, es decir, antes de la Y o Y hay una vocal, fíjense los ejemplos, solamente agregamos S, o sea, igual que la regla inicial, ¿no? Work, trabajar, show, mostrar, ¿no? Play, jugar, practicar deporte, tocar instrumentos, ¿no? Enjoy, disfrutar, buy, comprar.
Si el verbo termina en Y o en Y y le antecede una vocal, agrega S, igual que la regla inicial. ¿Okay? ¿Por qué? When a verb ends in Y preceded by a consonant, cut the Y and add IES. ¿Okay? Cuando no termina en Y o en Y, precedida por una consonante, fíjense, Y o Y le antecede una consonante, eliminamos la Y o Y, o cambiamos la Y o Y por una I latina y agregamos ES. ¿Okay? Study, estudiar, studies, ¿no? Elimino la I y agrego IS, ¿no? Estudiar. Worry, preocupar, worries. Carry, cargar, carries. ¿Okay? Elimino la I griega, pues cambio por una I latina y agrego ES al final. ¿Okay? Siempre y cuando a la Y le anteceda una consonante, porque si a la Y le antecede una vocal, no cambies nada. Mantén la regla base, ¿okay? La regla inicial. ¿De acuerdo? When a verb ends in double S, SH, CH, X, Z, or O, just add ES. Cuando lo termina en, la terminación es S, doble S, SH, CH, X, Z, o la vocal O, como caso especial, agregamos S. Esto es por fonética, solamente por fonética, por pronunciación, ¿ok? Los verbos go, ir, goes, ¿no? Teach, teaches, es por fonética, agregas S. Estos verbos tienen un sonido igual o parecido a la S, a excepción de la O, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí para poder pronunciarlo bien, agregamos ES al final, ¿no? Teach, enseñar, ¿no? O enseñar, ¿no? Go es ir, teach, enseñar. Wash, lavar, washes. Watch, ver o mirar, watches. Fix, reparar, fixes. Buzz, buzzes, ¿ok? Zumbar, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera, tenemos la regla de cómo agregamos S, ES o IES, según sea el caso, a los verbos cuando se conjugan en la tercera persona del singular, es decir, los sujetos he, she, it. ¿Okay? Muy bien. Entonces ya tenemos claro cómo estructuramos. ¿Okay? ¿Cómo estructuramos? Los sujetos I, you, we, and they no cambian. ¿Okay? He, she, it sí cambia el verbo agregándole ES, ES o IS según sea el caso. ¿Okay? Ahora hablemos del presente simple. ¿Okay? Sigamos en el tema. Adverb of frequency, los adverbios de frecuencia. Muy usados y íntimamente ligados al presente simple, ¿no? Adverb frequency, ¿okay? ¿Qué significa frequency? So, how often you do something. ¿Con qué frecuencia se hace algo? ¿Okay? La frecuencia, ¿no? Somos hablar de frecuencia. ¿Con qué frecuencia se hace algo? How often you do something. ¿Con qué frecuencia se hace algo? ¿Okay? A ver, sigamos. ¿Cuáles son los saludos de frecuencia? Often, a menudo, frecuentemente. Always, siempre. ¿Okay? Con vocabulario. Rarely, raramente, rara vez, raras veces. Usually, usualmente. ¿Okay? Never, nunca, el negativo por naturaleza. Y sometimes, a veces. ¿Okay? Entonces hay una secuencia, ¿no? Desde el always, desde el siempre hasta el never, nunca, ¿no? Pasa por usually, often, sometimes, rarely. ¿Okay? Fíjate. Así lo entendemos. Vamos a vocabulario también. ¿Okay? Bueno, eso tiene algunas características. Por ejemplo, fíjense. I often watch TV after lunch. Yo a menudo veo la televisión después de eh, el almuerzo. ¿Okay? After lunch, después del almuerzo, después de almorzar. ¿Okay? Fíjense, ¿ah? Entonces, fíjense el orden. I often watch TV after lunch, ¿no? Sujeto, verbo de frecuencia, verbo, ¿no? Complemento predicado. ¿Okay? I never miss my English class. Yo nunca pierdo mi clase de inglés. Okay? I never miss. Yo nunca pierdo mi clase de inglés. Okay? Sujeto, habla de frecuencia, verbo, complemento predicado. Okay? I am always the last in the bathroom. Yo siempre soy la última en el baño, en los usos higiénicos. ¿Okay? Fíjense la diferencia. Sujeto, verbo be, adverbio de frecuencia, ¿no? Mientras que el otro es sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Okay? La regla es clara, ¿no? Y vamos a verla también aquí. Bueno, voy a explicar sobre los ejemplos, ¿no? Coloca el adverbio de frecuencia, ¿ok? Después del verbo, pero antes del verbo, antes de cualquier verbo en realidad, pero después del verbo be. ¿Okay? Después del verbo be, coloca el adverbio de frecuencia, pero con los demás verbos lo coloco antes. ¿Okay? Adverb frequency, we put them in front of the main verb. ¿Okay? El adverbio de frecuencia lo colocamos, lo ponemos delante, adelante, ¿okay? Delante del verbo principal, ¿okay? O sea, antes del verbo principal, ¿no?
y después del verbo to be. El verbo to be siempre tiene sus propias reglas, siempre tiene sus propias reglas de juego, ¿ok? Y hay que entenderlo de esa manera, ¿de acuerdo? And scramble the sentence, ¿no? Ordena las ideas, ¿no? Okay, dice, Alan, cheese, eats never, ¿ok? A ver, ¿cómo lo ordenaríamos? ¿Cuál sería el orden? ¿Ok? A ver, pueden ir practicando. Veamos, ¿ok? A ver. Bueno, obviamente primero el sujeto, ¿no? Alan, ¿ok? El adverbio de frecuencia, never, el verbo y el complemento predicado, ¿ok? Alan never eats cheese, ¿ok? Alan nunca come queso, ¿ok? El adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo, ¿ok? A excepción del verbo be, que lo colocas después del verbo be, ¿no? Antes de cualquier verbo y después del verbo be, ¿ok? ¿Ok? Otro ejemplo, ¿no? Alone, in the evening, never we are, ¿ok? Acá está el verbo be, fíjate, conjugado, ¿no? Que es el sujeto we, ¿ok? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ok? We are never alone in the evening. Nosotros nunca estamos solos en la noche, por la noche, en las noches. ¿Ok? Otro ejemplo. Tennis, usually on Mondays, Tom and Sue play. ¿Ok? Obviamente el sujeto primero, ¿no? Tom and Sue. ¿Ok? Tom and Sue usually play tennis on Mondays, ¿no? Tom y Sue usualmente juegan al tenis los lunes, ¿ok? Antes del verbo, ¿ok? De cualquier verbo, pero después del verbo be. La diferencia es clara, es la gramática del inglés. En cambio, en español es diferente, distinto, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera hemos visto, ¿no? Y hemos revisado este presente simple, pero en esta clase solamente en su forma afirmativa, ¿eh? Solamente en su forma afirmativa, nada más. Y obviamente lo hemos conectado, lo hemos enganchado con los adverbios de frecuencia, ¿no? Que es un tema que normalmente pues, se utiliza mucho dentro del presente simple. ¿Ok, jóvenes? Entonces, les recomiendo siempre como les mencioné en la clase anterior, ¿no? Y siempre vamos a trabajar de esta manera, tienen ustedes ahí adicionalmente ejercicios. Bueno, tienen un material de apoyo, ¿no? Es decir, lo que les explico, la teoría, lo tienen también ahí ustedes en su material, ¿no? Claramente definido para que ustedes puedan trabajar y desarrollar la mejor forma posible, ¿no? Que se ayuden también con más ejemplos, ¿no? Algunas cuestiones gramaticales que les puede servir también para recordar lo que les explico aquí, ¿no? En la clase virtual. ¿Okay? Y adicionalmente tienen ustedes ahí preguntas tipo examen de admisión también para que lo puedan trabajar de la mejor forma posible. ¿Okay? Hagan los ejercicios, chicos, sigan practicando, lean bastante, que es la mejor forma de adquirir vocabulario y conocer el idioma, ¿no? Dentro de un contexto, dentro de un uso, ¿no? Y practicar también mucho la gramática, ¿no? Eso es cuestión de práctica nada más, pero es un proceso. No se logra de la noche a la mañana tampoco. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Muy bien, sigan estudiando, hagan los ejercicios, hagan sus tareas, practiquen y nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho.